Muy buenas tardes y bienvenido a una nueva edición y una nueva semana del Magazín El Lavadero aquí en Canal Torrevisión. Como cada martes comenzamos con nuestra compañera Sumaya Shahir y su sección Más que Cultura. Después llegará Bea Jiménez con Alaurín es Deporte y terminaremos con Joaquín Villegas y Alaurín Digital. Tenemos una tarde muy completita. Metemos la cabecera y comenzamos. Como os acabo de decir, Sumaya Shahir es la encargada de abrir nuestro magazín cada martes con su sección cultural Más que Cultura. Os dejo muy buena compañía. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a Más que Cultura del Magazín El Lavadero. Gracias como siempre a mi compañero Valle, al equipo de Torrevisión y como no, al equipo de Visuales 2000. Bueno, pues sigo cada semana con mi ronda cultural y esta vez me acompaña un gran historiador, un gran profesor muy conocido aquí en nuestra localidad por sus trabajos sobre la historia de nuestro pueblo. Lo vamos a descubrir ahora mismo. Le damos la bienvenida a Carlos San Millán. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias de verdad. Buenas tardes. Gracias de corazón por invitarme y siempre. Gracias a ti por querer compartir con nosotros estas historias tuyas, estos conocimientos que nos enriquece a todos. Lo dicho. Bueno, Carlos, eres de nacido, ¿no? En Ciudad Real, Puerto Llano, ¿no? Licenciado en Geografía, Historia, doctor en Historia de la Educación. Actualmente también impartes clases en un instituto, ¿verdad? Y también en la Universidad de Málaga, ¿verdad? Hijo adoptivo de nuestra localidad, sobre la que has publicado más de 16 libros de historia. Eso se dice muy rápido, ¿no? De la historia de la época contemporánea, habiendo impartido ya más de 10 conferencias sobre nuestra localidad. Tu pasión por los archivos y la historia local no se improvisa, ¿no? ¿De dónde te proviene? Bueno, la verdad, reiterarme en dar las buenas tardes, invitarme realmente a este programa. Y es cierto que cuando uno y se quiere poner a dar una respuesta sobre lo que ha hecho o está haciendo, no es fácil. En realidad, sí hay algo que siempre me ha llamado la atención, que es la curiosidad, la investigación. Y como yo resido en Alaurín de la Torre, pues desde hace ya casi 15 años, siempre tuve ese interés por conocer, por dar a conocer dónde vivía, lo que había pasado. Y bueno, es verdad que los más mayores decían, no, Alaurín de la Torre no tiene historia, no tiene un pasado muy pequeño, éramos un pueblo de 5 o 6 mil vecinos hasta prácticamente los años 60. Pero bueno, yo siempre tenía esa inquietud, como digo, y a partir del año 2000, 2003, 2004 empecé a tirar del hilo, y es verdad lo que decía antes, que a veces ni yo mismo me lo suelo creer, digo, ¿de dónde he sacado tiempo para hacer 16 monografías sobre la historia más reciente de Alaurín de la Torre? Claro, compaginándolo con tu trabajo es que es difícil, ¿verdad? Pero sí, cuando se quiere hacer una cosa y se ama, se hace con amor, sí le encuentra tiempo, ¿verdad? Tiene que sacarle no mucha hora, en realidad, porque yo me dedico, como bien has dicho, a dar clases en secundaria, imparto clases en secundaria en el Colegio La Tabal en Málaga, un centro docente privado concertado. Allí son 20 años prácticamente lo que llevo ejerciendo, doy clases de geografía e historia secundaria, también soy el jefe de estudios, y luego eso lo compagino con la universidad también dando clases. Si a eso le sumamos la familia, le sumas la investigación, los horarios de los archivos, no tiene más que lo que me ocurre a mí, ¿no? Que te tienes que acostar un día sí y otro no, el del medio, pues a la Eso iba a preguntarte, Carlos, ¿cuándo duermes? Son realmente en mi ¿Tú caso... duermes con el bolígrafo en la mano? Casi. En mi caso, mis limitaciones son muy grandes, yo siempre le he dicho, lo que pasa es que le pone uno mucho interés, pero es verdad que tienes que dormir pocas horas si te dedicas a los alumnos como yo creo que me dedico, con mucho interés, con mucha pasión, con muchas ganas, y luego si haces la investigación, una investigación seria, rigurosa, de archivo, contrastando todos los datos, entonces es verdad que te quedan pocas horas
para dormir, ¿no? Que es lo que me suele pasar a mí, que nunca antes de las 2 de la mañana me voy a ir a acostar. Bueno, pero estás a gustito haciendo todo lo que estás realizando, ¿verdad? Carlos, has publicado varios libros que han dado lugar a interesante estudio, como bien has explicado antes. Nos ha dado una breve detalle sobre ello. Bueno, ahí donde hablas de aspectos desconocidos hasta ahora, lo que tú comentaste al principio de la entrevista, que los vecinos se creían que no teníamos aquí historia, pero sí que hay historia, ¿verdad? Y uno de los libros, Religiosidad Popular en Laurín de la Torre. Sí, realmente ese ha sido el penúltimo libro. ¿Cómo te surge? Ese es el penúltimo libro, en concreto ese lo publicamos en febrero del 2016. Entonces, bueno, haciendo un inventario de todo lo que se ha hecho de Alaurín, o lo que ocurrió en Alaurín de la Torre, mejor dicho, y que aquí no había llegado, de que aquí no se conocía, pues yo sé que hay una procesión que viene cuando se adquieren dos imágenes, la de San Isidro y la de la Virgen Inmaculada. Entonces hicimos una compilación de ese reportaje fotográfico. A partir de ahí, siempre con ayuda de los vecinos del pueblo, siempre mi ayuda y mi mano derecha, Miguel Barrenuevo, pues fuimos capaces, y Antonio Rocha, de identificar prácticamente a todas las personas que habían participado de esa procesión. Claro, no solo se trata de hacer un análisis individualizado de cada una de las fotografías, ¿no?, sino también de tratar de ver qué costaron las imágenes, cómo vinieron al pueblo, quién se encargó de realizarlas. Eso iba a preguntarte, ¿cómo se recopila todo este material? Bueno, yo siempre digo que es tirar de un hilo, ¿no? Cuando uno empieza a tirar de un hilo, yo tengo una inquietud muy grande. Entonces, en el momento que te llega una foto y te enteras de alguien, ya dices, bueno, pero este alguien, ¿quién puede ser? Y ya una cosa te va llevando a la otra. En el caso, por ejemplo, del reportaje fotográfico, era recoger el reportaje fotográfico, saber luego qué impacto había tenido en la prensa, quiénes habían sido los que habían promovido prácticamente esa idea, y a partir de ahí tratar de identificar las personas y ver cómo había sido esas procesiones pues desde prácticamente los años 50 hasta nuestros días. Es decir, un hilo te va llevando a otro. Que no se trata de coger una foto y ponerla ahí en un sitio público para que la gente le haga un ok y comentarla sin más. No, no. Cada fotografía tiene que ser analizada bien en un documentada, contexto, bien analizada. documentada, bien analizada. Realmente tratar de averiguar quién la hizo, porque si no, yo con el perdón de la palabra, la prostitución de la fotografía es hoy algo tremendo. Yo lo denuncio continuamente porque se coge una foto, se mueve en las redes sociales, todo el mundo se hace divulga. la autoría, se divulga, pero no es una divulgación seria. Yo creo que en la investigación hay que ser mucho más serio. Una vez que esté la fotografía realmente analizada, identificada, catalogada, pues entonces ya podemos hacer un uso de ella. Claro, con un objetivo pero con un culto objetivo claro, sano, es decir, de dar a conocer, pues mira, este reportaje forma parte de la historia de Alaurín y se hizo o tuvo lugar en este contexto, en esta situación y con este hecho. Pero si un reportaje fotográfico empezamos a lanzar una foto por aquí, la otra por allá y se descontextualiza, al final no existe una historia seria. Está todo realmente, como yo digo, las redes sociales vagando, pero sin un marco histórico, sin un análisis previo y sin tampoco una solución de continuidad. Lo que quiere uno claro, transmitir. y yo creo que el historiador tiene que transmitir hechos, tiene que transmitir conocimiento, sobre todo sucesos, pero siempre en un contexto. Eso es imposible. Yo ya me he dicho al principio que elegiste Laurín, pero yo vuelvo a preguntar, ¿por qué Laurín de la Torre y no otra? Porque llevas 15 años en Laurín de la Torre, te enamoraste de él como todo, ¿verdad? Bueno, la verdad es que son circunstancias, casualidades de la vida. Yo, si hubiera estado quizá en otro sitio, pues hubiera hecho lo mismo. Yo siempre digo, además lo digo muy claro, que me habrán adoptado por pena de lo pesado que soy, ¿no? Porque en realidad no hago nada más que pedir y llamar a cada puerta. En realidad, el hecho de yo empezar por Alaurín de la Torre, yo había vivido siempre en Antequera, desde niño pequeño, aunque nací en Puerto Llano, y entonces tenía muchas cosas investigadas de Antequera. Pero el hecho de cuando me vengo aquí a vivir, porque nos casamos mi mujer y yo, y entonces establecimos nuestra residencia aquí en Alaurín, pues estamos hablando del año 2003 y yo no podía pasearme por las calles sin saber lo que le pasaba a este pueblo, más que sin saber lo que le pasaba, lo que le había pasado. Es decir, probablemente yo he sido el ciudadano ese atípico que compra una vivienda unifamiliar en una barriada o en una urbanización y se retira allí a descansar. Bueno, yo también tengo mi vivienda y también descanso lo poco que tengo o que me queda de tiempo, pero sí tenía muy claro desde un primer momento que quería formar parte de la vida cultural de este pueblo. Aunque me costara mi tiempo y mi dinero, que me ha costado muchas veces y me sigue costando, pero quería hacerlo porque quería, sobre todo por el amor a la enseñanza que yo le tengo, que los alumnos de la localidad, tanto de primaria como de secundaria, vieran desde un primer momento lo que es la historia de su pueblo.
porque si no conoces lo más cercano, difícilmente vas a empezar y más que los a tiempos amar. que corren ahora, que los niños, por desgracia, nada más están con la... Exactamente. Y entonces ese fue el hecho, prácticamente diríamos, primero de decir, bueno, estoy en Alhaurín, yo sé que mi residencia va a ser Alhaurín, y entonces empecé a tirar del hilo. Y ya, lógicamente, pues una cosa va llevando a otra, y ya han pasado 15 años sin y aquí sigues, sin descansar. Es verdad que hay veces que dice uno lo voy a dejar, te cansas, tienes contratiempo. Difícil. Pero es verdad que hasta ahora mismo, aunque a veces me he caído, no me importa decirlo, porque te caes, la vida nunca... Porque, hombre, llega un momento uno se cansa, un momento en que te cansas, son muchas cosas, son muchos contratiempos, son situaciones que uno no esperaba y que te ocurren, y entonces dices, bueno, lo voy a dejar, pero es verdad que luego cuando quiero dejarlo te topas con alguien que dice, venga, voy a seguir haciendo esto por el pueblo de Alhaurín. No porque te topas con alguien, porque a ti te corre a cayó. Sí, no, en realidad es algo que es difícil dejarlo. Es difícil porque dejarlo. Además de uno nos pasa cosas y dice, lo dejamos, pero hay algo dentro tuyo, sí, la eso que sí te es verdad. empuja, O sea, yo digo que si llevo 15 o 16 años sin parar es porque yo creo que hay algo dentro que no me deja no me deja tranquilo, no me deja quieto, me deja sin parar. Es decir, esto me lleva a aquello y aquello me lleva al otro. Y entonces, la al final, vocecita esa que te dice, sigue claro, adelante, que tú puedes. adelante. Pues claro que sí. Sí, Bueno, Carlos, pues cuéntame cómo fuera la búsqueda de todo. Volvamos a hablar al libro, este libro sobre la historia de la religiosidad. ¿Cómo llegas a conseguir? Me dijiste antes, has tenido personas que te han ayudado, Antonio Rocha, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo fueron estas búsquedas de estos archivos y de esta información? Bueno, en realidad hay, como yo siempre digo, porque humildemente, fácil no es. No, humildemente hay que decir que uno siempre tiene que tener una base. Entonces, es verdad que la licenciatura en Geografía e Historia, mis estudios de Historia, mi estudio de máster en Historia, eso te aporta, lógicamente, como el que es médico a localizar los archivos. Lo que sí está claro, y yo siempre lo diré, que la investigación en Historia luego para nada es fácil. ¿Por qué? Porque investigar en historia es ir a un archivo y no siempre está lo que encuentras. Entonces hay que ir buscando a lo mejor otros legajos que te van a llevar a aquello que vas encontrando, pero por otra puerta. Es decir, pero sí, en definitiva, de lo que se trata es de tratar de localizar las fuentes en los archivos. Para este caso de Alhaurín yo he tocado pues muchísimos archivos siempre, el histórico provincial, el municipal. Es verdad que Alhaurín de la Torre a veces creemos que no tiene un archivo, pero tiene un archivo municipal interesante del siglo XX, que es lo que yo investigo. Eso iba a decirte, que el de la correspondencia. Y entonces empiezas a tirar del hilo del municipal al provincial, del provincial al nacional, del archivo de la Junta de Andalucía. Es decir, yo hay veces que para un pequeño trabajo a lo mejor he recorrido 10 archivos, tratando de localizar hasta el más mínimo dato de eso. ¿Y cuánto tiempo llevó todo este estudio? Porque no es fácil. Por ejemplo, yo creo que uno de los trabajos que a mí siempre me ha apasionado, son todos, porque yo la verdad que si me pongo a hablar de los libros, empecé con el de Emilio Castro Robledo en el año 2005, que es el maestro del periodo republicano, y estamos hablando pues de religiosidad popular, pero es que el último fue simplemente analizar las noticias del popular, y digo simplemente, pero fue recoger más de 100 noticias que habían salido de Alhaurín de la Torre durante el periodo de la Segunda República y tratar de ponerle voz y cara a las noticias, es decir, no había cámara fotográfica, apenas existía, y entonces yo quise recuperar y poner esas noticias en primera persona. Pero digo ese como cualquier otro, porque hay por ahí ese libro que a mí me tiene siempre emocionado y enamorado. Mira, ahí está vemos saliendo aquí en la portada del libro de San Isidro y la Virgen del Carmen, que todavía y aparece Peralta España, la mujer, la señora que está a la derecha. Estamos hablando de esta pues fotografía? Estas fotos son del año 50. Entonces, esta señora que aparece a la derecha, Margarita Fiche Ferrer, todavía vive, con 90 y tantos años. Tuve la oportunidad de hablar con ella. Lo que pasa que el día de la presentación del libro, pues la verdad que no podía venir, ¿no? Es curioso porque los hijos de Peralta España no habían conocido a su padre con bigote, o sea, que eran los dueños de la finca Peralta. Es decir, un dato te va llevando al otro. Y decía que el libro, por ejemplo, de Alhaurín de la Torre, la fotografía escolar, ahí hay más de 120 fotografías de grupos escolares de Alhaurín de la Torre. Sí, de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Tarde, ¿no? Sí, seguimos con el libro de la Sí, este libro de San Isidro la Virgen del Carmen, que es el que estamos viendo ahí, pues decía que ese reportaje fotográfico vino prácticamente del archivo del Centro de Tecnología de la Imagen de la Universidad de Málaga, y entonces fue una recuperación tratando de identificar las fotos que tenía Bienvenido Arenas en cada uno de esos reportajes, que se correspondieran todas con las de Alhaurín de la Torre, y a partir de ahí pues poner las fotos en grande, siempre con la ayuda de Miguel Barnuevo, de Antonio Rocha y de algunos que otros mayores del pueblo, tratando de identificar las caras con esa idea de que ese reportaje, la vida va pasando, eso está claro. Entonces, que no pasen unos años y digan, vale, ¿esta foto qué dice? Pues esta foto dice mucho, porque en el libro está perfectamente identificada, catalogada e identificado la mayoría de las personas. Además, yo estuve en la conferencia esa que diste, que se ve ahí, que estás ahí detrás de la tril hablando, sí. Y menuda explicación diste, ¿eh? Menuda explicación. El que no se haya enterado porque no quería. Sí. Bueno, Carlos,
Has conseguido muchísimas fotos, seguimos hablando de este libro, ¿no? Bueno, también Sí, podemos hablar de otros libros más adelante. Has conseguido, lo que quiere decir, un buen número de textos y fotografías. Eres un historiador forjado en la brega, ¿no? De los archivos, ¿no? De los que no paras hasta encontrar el documento que buscas. Porque tú sigues hasta que encuentras el Sí, documento. por ejemplo, yo voy a desvelar o algo y como dice de desvelar la documentación, por ejemplo, una de las cosas que tengo en mente también, bueno, prácticamente tengo 2 o 3 cosas ahí que ya digo que iba a parar, pero el mismo gusanillo me ha hecho seguir. Entonces hay ahora una cuestión que estoy investigando, que es el tema de analizar todo el parque automovilístico que tuvo la Orden de la Torre de 1900 a 1950. Pues por poneros algún dato, hay algún coche que estuvo en la Orden de la Torre, coche o camión de los años 30-40, y a ese camión, que estuvo aquí 2 o 3 años y que prácticamente cuando salga eso a la luz la gente no lo ha conocido, ni muchos de los familiares, propietarios sabían de ello, pues le he seguido la pista a ese camión hasta que a lo mejor ha estado funcionando en los años 60 o 70. A lo mejor el camión se vendió aquí por 5 o 6 mil pesetas de la época y al final pasó por 3 o 4 pueblos hasta que al final he dado con los inquilinos, con los propietarios que tuvieron el camión hasta el último momento. Es lo que digo, sigues Sí, hasta que lo es. consigues. Pero es un trabajo muy, yo creo, que podría estar, para mi punto de ver, al alcance de cualquiera. Lo único que hay que tener es insistir mucho, tener mucha constancia. Hombre, hay que tener información, también hay que preparación tener mucha para ello. constancia, En tu mucha caso, un existencia. investigador, historiador, que tú ya lo llevas dentro, pues tienes mucha ayuda Sí, con esta. yo no lo veo tan difícil, lo que sí veo es No lo veo difícil. más constancia, más constancia. Claro, y la constancia y seguir siempre. Y seguir aunque siempre en llega esa línea. de vez en cuando alguien te dice, párate. Tú Sí, tienes no, que la decir, verdad, párate pero un día o 2 y luego sigues, ¿no? Bueno, dime un documento que hayas encontrado y que te haya llenado de satisfacción, el que más te ha llenado de satisfacción. Bueno, en realidad... En la relación con este libro. En realidad con este libro, por ejemplo, pues más que el documento, diríamos en sí, por ejemplo, ver esta foto mismo, que es prácticamente hoy la travesía principal a la altura de lo que sería, bueno, principal a la altura de lo que sería, por ejemplo, el actual Supersol, donde está la canasta, es que cualquier documento, tanto gráfico como testimonial o en definitiva visual, para mí ha sido importante. Es decir, no ha habido un documento, por ejemplo, esta fotografía para mí no tiene precio porque las cosas todas no tienen precio, ¿no? Y ver esta fotografía, que ahí era una de las tardes que yo quedaba con gente mayor del pueblo para tratar de poner esa fotografía en grande en una pantalla y tratar de identificar a las personas que aparecían. Es verdad que muchas de ellas confunden a las personas, no todo el mundo tiene la misma, diríamos, memoria o la misma memoria fotográfica. Son muchos años, la Estamos fotografía hablando, en blanco y negro claro, también. de 70 años, pero por ejemplo para mí este momento de ver a la hermana Rando, de ver a Juan Perea, a Miguel, que ya falleció, al padre Manuel López, a mi querido amigo Miguel Barrenuevo, a María Victoria, a Matilde, a Loli, es decir, a ver a la hermana, verla a ella ahí, yo nada más que tengo palabras de agradecimiento porque sé que una tarde las molesté y me acompañaron para tratar de identificar fotos, entonces Pero eso para mí es un entre documento. todos habéis aportado, claro, una satisfacción enorme. Claro, es decir, es que cuando decimos muchas veces, quédate con un momento de tu vida, es que realmente en la investigación no lo habría. Cada momento, cada libro ha sido para mí una satisfacción. El libro, por ejemplo, de San Isidro, por hacerme con todo ese reportaje fotográfico de San Isidro. Pero es que este mismo momento de quedar con estas personas del pueblo, que son los que realmente... a los que realmente, perdón, tenemos que darle el valor. La gente... Son hoy, historia, ellos claro, son historia. ellos son la historia, es decir, está la historia escrita, la historia de la documentación, del documento, pero está la historia de las personas que se van con ella. Los testimonios de El ellos. testimonio oral forma también parte de una historia cuando lo contrastas con la historia documental. Porque si al final acudimos solamente a entrevistar a una persona y coger ese testimonio como algo verídico, eso no, porque la gente, la memoria es un poco selectiva, por no decir mucho, y va a seleccionar aquello que quiera recordar. Siempre olvidamos generalmente los malos momentos o viceversa. Entonces, para mí siempre buscar algún documento interesante del momento y tratar de contrastarlo con lo que la gente sabía en aquella época, eso para mí no tiene precio. Fue sorpresa para todas estas personas, ¿verdad? Cuando empiezan sí, a claro, rememorar. cuando te ven los niños que dicen, pero bueno, yo estoy aquí, yo estoy en este sitio, yo estoy en aquel, ¿cómo estaba esto aquí? Estamos hablando que muchas de estas fotografías, bueno, muchas de este libro y de la gran mayoría, estamos hablando que son 70 años, 75. A muchos de estos niños les pillaba con 10 o 12 años. Con 10 o 12 años. Entonces, recuperar esa documentación hoy en día tiene un valor verdaderamente impresionante porque todavía estamos a tiempo de tratar de identificar a las personas. Dentro de unos años, pero no muchos, pues a lo mejor 5 o 6, la gente, pues porque con la deuda que contraímos con el paso de la vida, del tiempo, pues no va a ser posible, eso está más claro. Hablando de la memoria, hablando de hay que recuperar y volver a investigar para
para que no nos olvide el pasado, ¿no? Publicas otro libro sobre, que también, de aquí de Laurín La Torre, en la fotografía escolar. En este libro llegaste a identificar más de 1.500 alumnos. Sí, sí, ese libro para mí, yo siempre digo, cuando decía antes que llevaba 15 años sin parar, hay veces yo nunca me sorprenderé de lo que hago porque considero que lo que hago está al alcance de cualquiera, pero sí es verdad que del libro A Laurín de la Torre, la fotografía escolar, fue verdaderamente una obra titánica, ¿no? Le dedicamos más de 4 o 5 años compilando fotografías del pueblo, donde en los primeros momentos decía la gente, no, si aquí, entonces en aquella época no había fotos. Es decir, sí, ni las había, personas pero mayores, pocas, pero pocas. ni las personas mayores eran capaces de ver el valor que tenían esas fotos que ellos tenían. Entonces yo le fui insistiendo, pegando puerta por puerta a otros muchos familiares de aquí del pueblo, hasta recuperar pues prácticamente 130 fotos de grupos escolares. Sí es verdad, y eso quiero que quede claro si nos da tiempo aquí en la entrevista, que muchas cosas me las he traído yo de Málaga. Es decir, aquí había maestros, por ejemplo, como don Gerardo Ruiz Redondo, que traía una cámara fotográfica y que en los años 60 fotografiaba a sus alumnos cuando los llevaba a la Alhambra, a Granada. Sí, la típica fotografía que hace de grupo. Claro, entonces eso es haber contactado con la mujer, porque este señor falleció, ve a Málaga, búscala, queda una tarde, otra tarde, trata de buscar los negativos que tiene. El tema es que al final el resultado fueron eso, 130 fotos de grupos escolares con 1.800 personas, donde identificamos a 1.500. Eso es. Pero sinceramente, ¿fue fácil identificar No, todos estos 1.500? Lo que sí es verdad que había muchas personas que desgraciadamente ya han desaparecido, que me ayudaron muchísimo en aquella época. Hoy sería eso imposible. Han pasado de ese libro ya 10 años, en el 2009, y hoy verdaderamente eso se hace imposible, porque ya muchas personas de aquel momento tenían 75, 85, una gran mayoría han fallecido, y esto conforme van pasando los años es peor. Entonces, si eso no se hace en aquel momento, distinto es lo de, por ejemplo, religiosidad popular, porque es del 50, pero es que allí teníamos muchas fotografías de los años 25, 30, 40, y entonces eso hubiera sido imposible. Pero totalmente distinto porque lo dice, Distinto digo porque, claro, muchas de esas personas en la última década estamos hablando de que yo siempre voy tocando a los más mayores. Yo siempre digo, y además lo digo un poco como con tristeza, emocionado, que se me han muerto mucha gente a la que quería en los últimos años. Es decir, nombrar algunos me quedaría mucho en el tintero, pero desde mi querida Margarita González, desde Juan Prado, desde Juan Benítez, desde Antonio González, creo que, es decir, todo y cada uno más. Muchísimo. Yo me puse el otro día a contar, están llenos de historia del Farfán, pueblo. gente que me ayudaron muchísimo, uno por el tema del tren, el otro por la escuela, el otro, y entonces esas personas, desgraciadamente, en los últimos 10 años han desaparecido. Bueno, ¿en qué está ahora? ¿En qué proyecto? Si quieres, seguimos de libros, seguimos hablando de más libros. Bueno, podemos hablar de... Sí, venga. Podemos hablar, por ejemplo, hay un libro que yo siempre quiero comentarlo también, que es el de Sebastián Roca Ortega. O sea, para mí, lo he dicho, yo soy un enamorado de la prensa, yo me he criado con el periódico diario en mi casa, y de hecho eres colaborador, ¿no? Y yo colaboro en El Sol de Antequera, que es el periódico más antiguo de la provincia, el decano de la prensa malagueña, salió en el año 1918, o sea que es más antiguo que el Diario Sur. Ahora celebramos el centenario, y entonces el año pasado yo escribo ahí una columna que además se llama Vía Libre desde la Torre, por el hecho de que como yo vivo en Laurín de la Torre y empecé hace muchos años, pues le cambié el nombre a Vía Libre desde la Torre. La cuestión es que yo soy un enamorado de la prensa, ¿no? Y entonces, cuando llegó la cuestión de empezar, porque los temas son puntuales, yo empecé con Emilio Castro, luego siguió un personaje que todo el mundo sabe que a mí me apasiona, que es Alberto de Marsman, y llegó en el 2007 la figura de Sebastián Roca. Y Sebastián Roca fue empezar, porque yo voy continuamente recopilando fuentes hemerográficas, fuentes archivísticas, y fue rastrear periódico por periódico de la Unión Mercantil, día por día, año por año, así durante 7 años los periódicos, ¿no? Y entonces vi que a Laurín de la Torre había tenido un periodista que la gente no conocía, que era Sebastián Roca Ortega. O sea, era un periodista de alto nivel. Iba a la noticia, tomaba detalle de la misma, contrastaba la información y mandaba las crónicas a la Unión Mercantil, sin móvil, sin WhatsApp, sin fax, sin nada. Se desplazaba seguro o casi a buen seguro casi todos los días a Málaga, ¿eh? Porque además lo deja él testimonio en sus crónicas. Y entonces fuimos capaces de recopilar un libro que se llama Laurín de la Torre, la Unión Mercantil, Crónicas de Sebastián Roca,
que cuando uno acude a él y analiza, dice, es que es la historia del pueblo de aquel momento. Tomaba con todo lujo de Y detalle. te encuentras con la sorpresa, lo que acabas de Claro. decir, que nadie sabía. De nadie sabía. Ahí Nadie aparece sabía. justo el libro de Sebastián Roca, que lo tengo yo ahí en la portada. Ahí lo vemos en la Ahí lo pantalla. vemos, y ese es el libro de Sebastián Roca. Eso era un libro verdaderamente extraordinario, ¿no? Porque, ya digo, recogía 7 años de la historia del pueblo, de crónicas de lo que realmente pasaba. 7 años de recogida, De recogida recopilación. de crónica. ¿Cuántos ejemplares Pues puedes a tener? ejemplar por día, son 365 días, 7 años, pues mirando ejemplar por ejemplar. Ese libro me tiré yo 1 año y medio prácticamente haciéndolo casi sin descanso. Es decir, no existen horas para ver esto. Eso Y no se cuando entiende. terminas de, digamos, piensas que ya has terminado de escribirlo y terminarlo, vuelves atrás, repasas o dices, no, ya No, lo en mando realidad, ya, porque a mí si sí no... es verdad que me pasa una cuestión. Cuando yo hago algo, no quiero volver para atrás. ¿Pero Ahí por qué? está. Porque mientras he estado haciendo algo y ya lo he terminado, ya sé que tengo 1 o 2 cosas más adelante, que es lo que me está pasando ahora. Entonces, aunque haya tenido a veces situaciones, es decir, ya lo que estoy haciendo, no quiero hacer más nada. Bueno, pues cuando estoy terminando eso que va a ver la luz, inmediatamente me surge otra cosa, ¿no? Es verdad que todos estos libros podrían tener una revisión, una compilación, pero en realidad yo creo que el de Sebastián Roca, hasta donde llegamos, está más que contrastado. Todas las crónicas que recogió, puede haber algunas que se me pasaran, más fuimos capaces de compilarlo todo lo que él había hecho, ¿no? Todo lo que enviaba y demás. ¿Cuál es de los libros que te ha dejado más satisfacción, sinceramente? En A todos realidad, lo tienes mucho cariño. No, pero Eso en es como realidad lo- no puedo decir ninguno, porque hay uno que me marcó de por vida porque fue el primero, y porque no está feo decirlo, es que yo se lo digo a mis alumnos a diario. Mi vida es la enseñanza, mis alumnos son mi vida, los que me conocen saben que es así. Si ve a algún alumno de estos, la vida de don Carlos, como ellos saben que me conocen, es su alumno. El primero fue Emilio Castro. Hay luego algunos, no, es que no me quedaría con ninguno. Quedarme con ninguno sería engañarme a mí mismo, y me gusta ser tan humilde que no me gusta engañarme. Todos han tenido su parte. Lo que sí es verdad que a algunos le he dedicado horas y horas, a otros me he tenido que desplazar a muchos sitios fuera de Laurín y de Andalucía, pero, por ejemplo, decir que a lo mejor me gustó mucho el de Sebastián Roca es dejar el de la fotografía escolar, o decir el de, a lo mejor, Emilio Castro es dejar por un lado a Alberto de Merseman, que sigue siendo mi incógnita diaria. Claro, que eso te desplazas más o menos según la temática de la información. Sí, ¿no? claro, siempre la información ha emanado de Alaurín, de Málaga, de la provincia en el conjunto, pero, por ejemplo, cuando hice el libro de Sebastián Roca, el de Emilio Castro, pues yo me desplacé a Badajoz, contacté con familiares, todo eso siempre por el amor al arte, eso por el amor al arte. Como se dice coloquialmente dejarlo hablando, claro. que hay que dejarlo Hay que claro, dejarlo porque claro. no por nada, a mí el ayuntamiento, yo nunca tendré palabras de agradecimiento, porque hay una cosa y yo quiero aprovechar este momento para dejarlo muy claro. Alaurín de la Torre ha apostado por su cultura como otros muy pocos pueblos han apostado. Yo estoy esperando que un día alguien en Sur saque verdaderamente un reportaje de decir, así ha recuperado Alaurín de la Torre su historia. Yo no voy a decir lo que ya haya hecho ha sido bueno y malo, que vengan otros y lo califiquen, pero es verdad que Alaurín de la Torre ha hecho una inversión muy grande en publicaciones, y eso hay que reconocerlo. Hay que agradecerlo. Está ahí, es decir, hoy a cualquier biblioteca que vayas del centro escolar tiene esos manuales que son ni más ni menos que una fuente de información de primera magnitud para que los alumnos puedan hacer trabajo. Eso no se conocía antes, y eso es verdad que el ayuntamiento ha apostado por ello. Pero también es verdad que yo nunca he pedido nada. Yo solamente pido que por favor me lo publiquen. Y además, como digo siempre en las introducciones, no para que a mí digan qué bueno o qué malo es este hombre, sino para que digan, conocemos otro capítulo más de la historia de nuestro pueblo, de nuestra localidad, que no solo está llena de urbanizaciones, que esa es la cuestión. Es por lo que yo lucho a diario. Si yo sigo haciendo algo, es por eso. Es porque quiero que la gente conozca su pueblo, que no solamente conozca el día de Semana Santa, de la feria, sino que diga, esto es realmente el pueblo de Alaurín de la Torre. Un pueblo sin historia no es un pueblo. Un pueblo sin historia no es nada, y un pueblo que además manipula y modifica y tergiversa y prostituye la historia a través de Facebook, porque yo soy un enemigo número 1 de eso, lo he dicho varias veces hoy, utilizando una palabra quizás fea, pero es que me enfado conmigo mismo cuando veo que las fotos pululan por internet, que la gente hace... No, ahí están los libros, acude a los libros, infórmate en los libros, sean de Carlos Samillán o sea del que sea, y contrasta la información, porque eso es lo que va a quedar luego, y es con lo que la gente va a poder, como yo digo, hablar con conocimiento de causa. Tienes toda la razón. Bueno, yo no creo que tenga toda la razón. Yo he dado mi opinión. Es verdad, no, yo también estoy de esta opinión. Digo, para contratar hay que leer. Sí, es que si no se contrasta no podemos hacer nada. Las informaciones que vuelan no son eso está claro. Bueno, Carlos, ¿en qué proyectos? Terminamos ya. ¿En qué proyectos? Bueno, en realidad voy a desvelar algo. Me vista. tienen 2 cuestiones ahí muy emocionadas. Una exclusiva para mí. Una venga. de ellas es la del centro de salud,
porque el centro de salud de aquí, que está justo donde hoy diríamos que hace pared con pared, como se suele decir para los lugareños, con lo que es la jefatura de la policía local, pues ese fue el primer centro de salud prácticamente que se hizo en la provincia con esas características. Está actualmente la policía. Exactamente, pues justo al lado donde está la Coral Santa Cecilia, ese edificio que hay ahí, fue el primer centro de higiene de la época, inaugurado por don Olegario Casado Misol, y sobre eso vamos a pivotar el siguiente trabajo, porque contamos con un reportaje fotográfico interesantísimo de la época, con el proyecto, lo que contó, y hemos hecho una comparativa de qué hubiese costado ese proyecto hoy en día, con los emolumentos, los cobros que tienen. Hemos investigado, incluso hemos tenido la suerte de contactar con uno de los peones que trabajó de aquí del pueblo. Es decir, yo creo que vamos a hacer un trabajo interesante. Será para finales de noviembre. Maquinando sí, sin parar. Además, porque eso está ahí, la gente pasa, pero no se hace la idea de lo que eso supuso para Lorín de la Torre, ¿no? Un antes y un después. La riqueza. Con ese centro de salud. Volvemos a hablar de la riqueza de la historia del pueblo, ¿no? Del pueblo, sí. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Es que eres un pozo de esto que lleno nunca, ¿verdad? Yo me considero que soy... Me encanta, tú sabes que hemos hablado siempre de los actos que hemos encontrado. Yo que soy siempre quería uno traer. más, lo que sí aprovecho hoy que me habéis invitado. Yo siempre dije que a lo mejor no tenía altura para estar aquí, pero ahora que me habéis invitado, no, por favor, que aprovecho. Está todo el mundo, no, yo soy muy humilde, yo lo único que hago es trabajar. Yo lo que sí quiero dejaros constancia, y además, ya que me graban en las cámaras, es que la gente siga amando a su pueblo de la Lorín de la Torre. Te haremos caso. Estamos de acuerdo. Muchísimas gracias, gracias Carlos, a vosotros, y te vemos pronto para el siguiente proyecto. Gracias a vosotros. Contamos siempre. Contigo. Gracias, buenas tardes. Bueno, señores, hemos acabado el programa de hoy. Os espero la semana que viene. Sed felices y gracias por seguirnos. Hasta entonces.